La voz de Valentina, dulce y aguda. Dilo, di que eres basura. Mi propia voz, pequeña y obediente. Gracias, Valentina, por educarme. Una risa detrás de la lente. Otra vez. Mi estómago cayó por el suelo. Me abalancé hacia adelante, alcanzando el teléfono, desesperada por apagarlo. Pero el papá 5 atrapó mi muñeca suavemente. Mira, dijo. Silencio. Negué con la cabeza violentamente, derramando lágrimas de nuevo. No, por favor, no. Los ojos del papá 5 estaban rojos. No me soltó, solo dijo. No tienes que cargar con su vergüenza por ellas. El papá 3 pausó el video. Luego pasó a otro clip. Valentina levantándose de la silla de ruedas en el callejón, estirando las piernas como una actriz aburrida entre tomas. Su amiga riéndose tontamente. La lente de la cámara de video abriéndose con un clic. La voz de Valentina. Siempre puedo llamar a la policía. El papá 3 giró la pantalla hacia la habitación. ¿Lo envió?, preguntó alguien. El papá 3 negó con la cabeza. Lo publicó, dijo con calma. Historia privada. Mejores amigos. Lo olvidó. La sobrina de la presidenta del comité de becas de la escuela la sigue. La habitación se quedó tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador. Luego, desde algún lugar detrás de mí, una voz dijo muy suavemente: «Le hizo eso a nuestra hija». No era ira. Era peor. Era devoción afilándose hasta convertirse en algo peligroso. Me di la vuelta. El papá 1 había llegado sin que yo me diera cuenta. Estaba junto a la puerta como si siempre hubiera pertenecido allí, sin chaqueta, con las mangas remangadas, el pelo ligeramente despeinado, como si viniera de un largo día en una oficina perfectamente normal. Entró y dejó una carpeta en la mesa de café. ¿Una carpeta? Papeleo. Mi cerebro no podía procesarlo. El papá 1 miró alrededor de la habitación y cuando habló, cada voz se apagó al instante. «Todos respiren», dijo. Luego me miró a mí y se suavizó. «Estela», dijo con suavidad. «Te voy a hacer una pregunta». Mi garganta se cerró. Esperó. ¿Alguna vez la empujaste a propósito? Tragué saliva con dificultad. Mi voz salió rota. No. Mis rodillas cedieron y me agaché, abrazándome a mí misma, temblando. Ella me acorraló en el baño. Rompió mi ropa. Me echó agua. Me grabó. Y yo. Me atraganté, la vergüenza cortando mi respiración. La agarré porque entré en pánico. No lo hice. No fue mi intención. La mano del papá 1 ahuecó la parte posterior de mi cabeza, como si estuviera sosteniendo algo precioso. «No lo hiciste», dijo con firmeza. «No fue tu intención. Reaccionaste. Eso no es un crimen». Parpadeé mirándolo, atónita. Me habían dicho durante días, profesores, estudiantes, el padre de Valentina, que yo era un monstruo. El papá 1 lo dijo como si fuera una simple verdad. «Te estaban haciendo daño». Se enderezó y miró a la habitación. «Ahora», dijo, aún con calma, «hacemos esto limpio». Abrió la carpeta. Dentro había capturas de pantalla impresas, marcas de tiempo, nombres, y algo que hizo tartamudear a mi corazón. Un informe de incidente escolar, el que la señorita Domínguez me hizo firmar. El papá 1 lo tocó. Falsificó la declaración de Estela, dijo de manera uniforme. Las notas de la enfermera no coinciden. La cámara junto a las escaleras no coincide. Y la lesión de Valentina no coincide con su propia asistencia a fisioterapia. Alguien exhaló un sonido bajo y de incredulidad. El papá 1 continuó como si estuviera leyendo una lista de compras. La donación del señor Álvarez. Sacó el comprobante bancario impreso. Pasó por la cuenta discrecional de la escuela, no por la fundación legal. Eso es un soborno. Sacó otra página. Un mensaje de texto de la señorita Domínguez al señor Álvarez. El papá 1 dijo, con voz aún cálida, aún terriblemente educada, donde ella dice: «No se preocupe, me aseguraré de que haga una reverencia». Mi estómago se revolvió. El papá 1 me miró de nuevo, con ojos suaves. «Cariño», dijo, «sé que le tenías terror a la policía». Me encogí. Asintió una vez, así que los llamé. La habitación se congeló. Dejé de respirar. El papá 1 levantó una mano antes de que el pánico pudiera tragarme. «No a los que el señor Álvarez cree que posee», dijo suavemente. «Un amigo que no me debe nada, una abogada que no me debe nada,
Y un investigador estatal que no le debe nada a nadie. El papá 5 añadió en voz baja. Y a la junta escolar. Los miré, con la mente en blanco. El papá 3 habló sin emoción. Presentamos una queja formal con pruebas. El papá 72 se agachó a mi lado de nuevo. Sostenía un pañuelo de papel como si yo tuviera 5 años otra vez. Hiciste la parte valiente, susurró. Sobreviviste. Mis labios temblaron. Pero ustedes son, no podía decirlo. La palabra buscado seguía sintiéndose como una maldición. Papá, respondí de todos modos, como si lo hubiera escuchado. No tenemos que mostrar nuestras caras para protegerte, dijo suavemente. Solo tenemos que decir la verdad. Más alto que su dinero. Se agachó y tomó mis manos en las suyas. Mañana por la mañana, dijo. Vas a la escuela. Mi corazón se detuvo. No, papá 1, no puedo. Apretó una vez. Vas a ir, repitió suavemente, porque ya no estás huyendo. Mis ojos se desbordaron. Y no vas a ir sola. A la mañana siguiente, entré por la puerta principal de la preparatoria Ravenwood, con la cabeza alta por primera vez en semanas. No porque no tuviera miedo, porque no estaba sola. Una mujer con un traje azul marino caminaba al lado, la señora Castillo, nuestra abogada. Parecía ordinaria en la manera que significaba que no lo era. Detrás de ella había 2 hombres con ojos tranquilos y placas sujetas con clips. No policías locales, investigadores estatales. No se pavoneaban, no amenazaban, simplemente existían. Y esa existencia cambió el aire. Los susurros ondularon a través del patio como el viento entre la hierba. Esa es ella, esa chica becada. ¿Por qué está la policía aquí? Valentina estaba sentada cerca de la oficina principal en su silla de ruedas, con la manta colocada perfectamente. Estaba sonriendo hasta que vio a la señora Castillo, hasta que vio las placas, hasta que me vio a mí. Su sonrisa tembló solo una vez. La señorita Domínguez salió de la oficina como una reina caminando por su escenario. Entonces notó a los investigadores. Su rostro cambió, no a culpa, a cálculo. Abrió la boca para hablar, y la señora Castillo la interrumpió con una voz tranquila que no se elevó. Señorita Domínguez, dijo, estamos aquí con respecto a una queja formal por acoso, coacción, represalias y fabricación de la declaración de una estudiante. La señorita Domínguez se rió demasiado rápido. Esto es ridículo. Estela agredió a otra estudiante. Uno de los investigadores sostuvo un teléfono. Y este es un video de esa estudiante herida caminando normalmente inmediatamente después del incidente, dijo. La cabeza de Valentina se giró hacia un lado de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió. No salió ningún sonido. La señora Castillo giró la pantalla ligeramente para que Valentina también pudiera verla. Las mejillas de Valentina se sonrojaron de color rosa brillante. «Es eso», tartamudeó. «Eso fue. Ella me obligó». Otro investigador sacó tranquilamente capturas de pantalla impresas. «Su cuenta publicó un video de usted coaccionándola en un callejón», dijo. Valentina lo miró fijamente como si el papel pudiera morderla. El rostro de la señorita Domínguez se puso pálido. Luego, como un animal arrinconado, se abalanzó para tomar el control. «Ustedes no lo entienden. El señor Álvarez está aquí», dijo una voz. El señor Álvarez cruzó las puertas con la confianza de un hombre acostumbrado a ganar. Miró las placas y no parpadeó. Miró a la señora Castillo y sonrió. «Contrabandista, está cometiendo un error», dijo suavemente. «Dono a esta escuela. Conozco gente». La señora Castillo levantó un comprobante impreso. «Usted donó», corrigió, «a una cuenta no autorizada para fondos caritativos». La sonrisa del señor Álvarez vaciló durante medio segundo. Luego se recuperó. «Eso no significa...» El investigador se volvió hacia él. «Significa que vamos a abrir una investigación», dijo, «y significa que usted va a dejar de contactar a este estudiante y a su familia inmediatamente». Los ojos del señor Álvarez se dirigieron hacia mí, fríos y furiosos. Intentó dar un paso más cerca. Uno de los investigadores se movió, bloqueándolo con un movimiento simple. No agresivo, solo definitivo. La mandíbula del señor Álvarez se apretó. «¿Qué familia?» Se burló de mí lo suficientemente alto como para que todos en el vestíbulo lo escucharan. «¿Quién te va a defender?» «Ni siquiera tienes». «¿Disculpe?»
dijo la señora Castillo, interrumpiendo con voz afilada como cristal. Le entregó un documento. El papeleo de tutela de Estela, dijo, y una solicitud de orden de restricción ya presentada. El señor Álvarez miró fijamente la página. Su rostro se volvió extraño, no enojado, confundido porque era la primera vez que alguien le respondía con algo que no podía comprar en ese momento. Me quedé allí temblando y sentí algo desconocido elevarse en mi pecho. No rabia, no humillación. Algo más firme, algo parecido a la dignidad. Valentina emitió un sonido fino. ¿Papá? El investigador la miró. Señorita Álvarez, dijo, necesitaremos una declaración, y necesitaremos su teléfono. Sus dedos se cerraron alrededor de los reposabrazos de la silla de ruedas. Luego lentamente se puso de pie. Justo ahí en el vestíbulo, frente a todos. La manta resbalando. Sin cojera, sin dolor. 100 ojos la vieron delatarse en tiempo real. Se hizo un silencio, tan profundo que parecía que el edificio había dejado de respirar. Valentina se congeló porque se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Alguien en la parte de atrás susurró: «Puede caminar». Otra voz, más alta. Estaba fingiendo. No me moví. No sonreí. Solo observé. La señorita Domínguez se volvió del color del papel. El rostro del señor Álvarez se endureció en algo feo. Pero ahora parecían pequeños porque la verdad era más grande. Para el almuerzo, la preparatoria Ravenwood se sentía como un mundo diferente. No más amable, no de repente justo. Simplemente despierto. Volaban los rumores. Surgieron videos. Las personas que se habían reído de mi disculpa evitaban mis ojos. Mi escritorio estaba limpio. No por mis manos, por un conserje, quien me dio un rápido y suave asentimiento, como una disculpa que no sabía cómo decir. Esa tarde, el director convocó una asamblea. Sin micrófonos chirriantes, sin confesiones forzadas, solo una declaración. «Estamos investigando faltas graves», dijo rígidamente, «y garantizaremos la seguridad de los estudiantes». Mi estómago se retorció, esperando la parte donde me culparían de nuevo. Pero no llegó. En cambio, la voz tranquila de la señora Castillo llenó el auditorio. No contó toda mi historia. No convirtió mi dolor en entretenimiento. Dijo lo justo. La coacción no es disciplina, dijo. La humillación no es educación. Y la ley no pertenece a quien pague más. Cuando salí del campus ese día, el callejón estaba vacío. Sin cámara de video, sin perfume, sin risas. No me sentí victoriosa. Me sentí cansada, como si alguien finalmente hubiera dejado de presionar mi cara contra el suelo y mi cuerpo no supiera qué hacer con el aire. En casa, el apartamento estaba lleno de nuevo. No solo 3 papás. Más. Intentaban actuar normal. Ofrecieron bocadillos, sopa, una manta, una mochila nueva que se veía exactamente como la mía, hasta el pequeño llavero. Alguien incluso había reemplazado mi libro de mapas pisoteado con una copia nueva, la portada crujiente y limpia. Me senté en el sofá y lo miré fijamente, y de repente se me quebró la voz. «Lo siento», susurré. La habitación se quedó en silencio. El papá uno levantó la vista desde el otro extremo de la mesa. «¿Por qué?», preguntó suavemente. «Por hacer que vinieran», dije, las lágrimas derramándose de nuevo. «Por arriesgarlo todo. Me esforcé tanto. Intenté mantenerlos a salvo». El papá uno se levantó y se acercó. Se sentó a mi lado como si tuviera todo el tiempo del mundo. Luego hizo algo que me destrozó más de lo que la ira jamás podría. Apoyó la cabeza ligeramente contra la mía. «Hemos pasado toda nuestra vida haciendo cosas que hacían que el mundo fuera inseguro», dijo en voz baja. Contuve el aliento. «Y luego apareciste tú», continuó, con la voz espesándose, «y nos hiciste querer ser mejores hombres». A nuestro alrededor escuché movimientos silenciosos, hombres tragando saliva, hombres cambiando de posición, hombres fingiendo que no escuchaban mientras escuchaban cada palabra. La mano del papá uno cubrió la mía. «¿Y crees que protegernos significa dejar que te destruyan?», murmuró. Sollocé, negando con la cabeza. Se apartó lo justo para mirarme a los ojos. «Estela», dijo, «no eres el precio que pagamos por nuestros pecados». Su pulgar rozó mis nudillos. «Eres la razón por la que intentamos dejar de pecar».
La habitación se mantuvo en silencio. Luego el papá 72 se aclaró la garganta ásperamente. Nosotros, dijo con voz temblorosa. Hablamos. Mi corazón tartamudeó. El papá 93 asintió solemnemente. Sobre trabajos, dijo. Unos de verdad. El papá 66 levantó una mano como si estuviera en clase. Mi proyecto de submarinos es técnicamente legal. Intentó eso, luego se detuvo. Cuando todos lo miraron, tosió. De acuerdo, bien, seremos normales. Una risa inestable se me escapó a través de las lágrimas, y el sonido de esa risa, pequeña e incrédula, hizo que la habitación exhalara, como si todos hubiéramos estado aguantando la respiración durante años. El papá 1 apretó mi mano. No somos santos, dijo simplemente, pero podemos ser tu familia. Asentí, llorando más fuerte. De acuerdo, susurré. Llegó la primavera. La investigación no borró todo. No hizo a la gente más amable de la noche a la mañana, pero trazó líneas. La señorita Domínguez fue suspendida en espera de una investigación. El señor Álvarez dejó de aparecer en la escuela como si fuera el dueño del lugar. Las amigas de Valentina se dispersaron como si nunca la hubieran conocido. Y el video, mi voz diciendo gracias una y otra vez, nunca se publicó públicamente. Porque el investigador tenía el teléfono de Valentina. Porque la verdad llegó más rápido que su crueldad. Una tarde llegó una carta por correo. Renovación de la beca universitaria. Beca completa. Miré el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. Cuando finalmente leí las palabras, mi visión se nubló. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que el papá 1 estuvo frente a mí. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando sonar casual y fracasando. Y levanté la carta con manos temblorosas. La leyó una vez, luego otra. Luego aspiró hondo como si doliera. Se giró y gritó hacia el apartamento. Entró. El lugar explotó. Hombres que se habían enfrentado a balas sin pestañear, de repente perdían la cabeza por un trozo de papel. Alguien me levantó del suelo. Alguien me hizo girar como si fuera una niña. Otra vez. Alguien gritó. ¿Quién está cortando cebollas? El papá 1 no gritó. Simplemente se quedó allí, mirándome como si fuera un amanecer. Luego me atrajo en un fuerte abrazo y me susurró al oído. Lo hiciste, cariño. Me aferré a él y le susurré de vuelta, con voz temblorosa. Lo hicimos, porque esa era la verdad. Intenté sobrevivir sola, pero la familia, la verdadera familia, no era algo que protegías sufriendo en silencio. Era algo que te sostenía cuando no podías mantenerte en pie. Esa noche, mi chat de grupo Mi Familia 108 llegó a 999 de nuevo. Pero esta vez no solo escribí, estoy bien. Envié una foto, la carta de aceptación, mis manos sosteniéndola, mi cara aún hinchada de llorar. En segundos, los mensajes inundaron. Esa es mi hija. Le vamos a comprar un traje para la graduación. ¿Quién la lleva al campus? Necesita una computadora portátil nueva. Necesita bocadillos, necesita pimienta. No, normal. Necesita normalidad. Me reí hasta que me dolió el estómago, y cuando el apartamento finalmente quedó en silencio, me acosté en la cama mirando al techo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sintió como peligro. Se sintió como paz. Fuera de mi puerta, podía escuchar a mis papás murmurando entre sí, voces bajas, pasos cuidadosos, el tintineo de una tetera puesta en la estufa, sonidos ordinarios, del tipo que siempre había querido. Cerré los ojos. Mañana volvería a la escuela. La gente todavía susurraría. Algunos todavía mirarían hacia otro lado. Pero caminaría por esos pasillos con la cabeza en alto. Porque no era basura. No estaba sola. Y si alguien intentara alguna vez pisotearme de nuevo, no haría una reverencia. Ni una sola vez. Nunca.